Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Y el día de hoy vamos a continuar con mi podcast, que si no los has escuchado, te invito a que lo hagas a través de 3 plataformas. Aquí en Facebook tienes mi fanpage Maide León Consultora. También te invito a que vayas a mi canal de YouTube Maide León Consultora y en mi Spotify Maide León Consultora. Pues bien, durante todo este mes de agosto hemos tratado diversos temas importantes, indispensables para nuestro crecimiento personal, porque cómo alcanzamos el éxito es la pregunta que nos estamos haciendo diariamente para poder encontrar esa respuesta óptima que nos ayude a superar miedos, que nos ayude a crecer como personas, que nos ayude a reencontrarnos y sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y mismas, y de esta manera poder llegar a nuestro objetivo final, que es, ya sabes cuál es, alcanzar todo lo que te propones, sin pasar por encima de nadie y con la mejor actitud. Así es. Por eso, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la actitud positiva. ¿Sí? La actitud positiva. Pese a que tengamos días grises, oscuros, malos, temibles, tristes, desgarradores, es muy importante mantener una actitud positiva. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. La primera acción que yo te voy a recomendar para que puedas tener una actitud positiva es sonreír. Así sea una sonrisa hipócrita, intenta todos los días despertarte con una sonrisa y siempre mantener con tu sonrisa y siempre sonreír. Así te estés muriendo por dentro, así te sientas mal, así no te sientas bien, así creas que no tienes solución, esa preocupación que te está afectando, sonríe. Con este sencillo paso vas a ir inconscientemente mejorando esa actitud frente al positivismo, ¿sí? Miren, todas las personas carecemos, tenemos necesidades, tenemos metas, tenemos sueños, y eso nos afecta muchísimo, porque quisiéramos lograrlas ya, en este momento, en este instante, pero no lo podemos alcanzar, porque todo tiene un proceso y un paso, una disciplina, una sumatoria de tareas para poder alcanzar eso que tanto estamos esperando. Así que si somos agradecidos con lo que tenemos hoy y pensamos en proyección a futuro, qué es lo que queremos, pues vamos haciendo un listado de tareas y vamos a ejecutar día a día para alcanzar ese sueño. Porque tú puedes alcanzar cualquier sueño, solo debes colocarle un tiempo estimado, realista, de acuerdo a tus posibilidades, y trabaja día a día por alcanzarlo. Lo que tú más sueñas es lo más difícil de alcanzar, pero no es imposible y tú lo puedes hacer, créeme, de verdad. Pues bien, como primera actitud positiva que te dije es levantarte y sonreír todo el día, que te duela, que en la tarde ya te duelan las mejillas, la boca por estar sonriendo. Vas a ver todo como cambia a tu alrededor. Vas a ver qué te va a comenzar a decir las personas. Se van a quedar aterradas porque vas a sonreír todo el día. Adicional a ello, es muy importante realmente ser agradecido con lo que tienes. Si te tocó comer un huevito con arroz, sea agradecido porque tienes, gracias a Dios, ese huevito con arroz. Si tienes la posibilidad y no te da pena de salir a buscar el rebusque en la calle, sea agradecido con esa posición que tienes, porque si vendes en la calle, si ofreces cualquier cosa en la calle, eres un berraco, una berraquita, porque no temes a nada, no tienes pena de nada. Pena es que te acuestes a dormir con hambre y que le hagas daño a las personas. Así que siempre actitud positiva. Miren, las personas que más carecen son las personas más agradecidas, que agradecen cualquier cosa que se ganan durante el día. Así que es muy importante siempre pensarnos que todos merecemos lo que soñamos, lo que queremos tener, pero es nuestra actitud la que debe cambiar de una manera positiva. Si
nosotros todos los días pensamos negativo, vamos a traer cosas negativas a nuestra vida. Pero si nosotros podemos soñar, y soñar es gratis, podemos visualizar un mundo que realmente es en el que queremos estar, eso nos va a ayudar poco a poco, con actividades diarias, con esfuerzo, con trabajo, a adquirir lo que nosotros queremos tanto adquirir. Pues bien, ahora sí vamos a adentrarnos en este tema. Un café para ustedes, salud, cafecito. Ahora sí vamos a adentrarnos en este tema de la actitud positiva. Pues bien, ¿por qué es importante tener una mente positiva o una actitud con mente positiva? Es aquello que nos marca la diferencia a la hora de disfrutar las oportunidades. ¿Sí? Todos tenemos oportunidades, todos los días, a todas horas, a todos segundos, contamos con oportunidades que nos da la vida. Y es que hay personas que sin saberlo se sienten siempre mal o se centran siempre en lo malo, ¿sí? Sin darse cuenta que el tiempo pasa lamentándose constantemente todo el tiempo. O sea, tú tomas la decisión. ¿Quieres todo el tiempo estar triste, aburrido y despotricar por todo? ¿O quieres cambiar ese chip y tener una mente positiva? ¿Sí? Deja de autosabotearte, que tú puedes cambiar esa actitud y pensar bonito. Así sea que no se haga realidad en este momento, pero si tú te proyectas y piensas cosas bonitas, vas a poder alcanzarlo. Una parte de la felicidad tiene que ver con las necesidades básicas, objetivas y materiales, ¿cierto? Lo básico que necesita todo ser humano, y esa es una pirámide de Maslow, un estudio ya realizado, son las necesidades básicas como la salud, la vivienda, la recreación y estar bien con las personas que nos rodean, ya sea nuestra familia, la sociedad que nos rodea, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestra mentalidad sea agradecido con esas necesidades básicas que estamos supliendo en este momento. Así que esa es la invitación que yo te hago. Es necesario que generemos ese hábito, porque así como tenemos el hábito de pensar negativamente, también podemos adquirir el hábito para sentirnos súper bien. El hábito de tener una actitud positiva en todo momento para que alcancemos las metas que nos proponemos. Una actitud positiva puede mejorar nuestra autoestima, nuestros comportamientos para que logremos el éxito en absolutamente todo lo que nos propongamos. El pensamiento positivo busca los mejores resultados de las peores situaciones. Siempre sabemos que vamos a aprender, que vamos a superar esas situaciones y que siempre hay una solución para todo. Solamente debemos alejarnos de esa situación negativa, alejarnos y pensar cuál es la mejor solución. Y si la solución no depende de nosotros, aceptarlo, que no podemos dominar, que no podemos cambiar, que no tenemos el poder de manipular esa situación que no nos está agradando en ese momento, ¿sí? El pensamiento positivo siempre va a buscar que tengas la mejor actitud en esos malos, terribles y tristes momentos. Siempre es posible encontrar algo de todo, ¿sí? Algo positivo, siempre, porque siempre vas a aprender, así fracases, así te vaya mal, siempre vas a aprender y vas a ser una persona diferente, porque eso te va a complementar, te va a alimentar el espíritu y el alma. Aunque sean cosas malas a tu alrededor, tú vas a entender en el futuro más cercano por qué te sucedieron esas cosas, porque lo grandioso que es la vida es que está llena de cosas buenas y de cosas malas. Pero si tú cambias a una actitud mucho más positiva, siempre vas a sacar lo positivo, lo bueno, lo razonable, lo espiritual, lo bonito de esa situación. Si tienes una actitud positiva, vas a ver el mundo de una mejor manera. Sí, el mundo ya de por sí, todas las personas lo vemos triste, mal, estamos de mal en peor, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento con lo del coronavirus, sentimos que no, que este mundo se acabó. Pero entonces comenzamos a ver plataformas, por ejemplo, como TikTok, donde las familias se unen y hacen escenas, hacen coreografías, cantan juntos. O sea que ya esa relación padres e hijos, esa relación entre hermanos, esa relación de familia, entre amigos, está volviendo a renacer, y eso lo teníamos muy olvidado. O sea que esa es la actitud positiva de siempre ver las cosas buenas de las cosas,
pasa de la noche a la mañana. Siempre tenemos que generarnos un hábito porque nuestro chip mental siempre está hacia lo negativo. Por eso es muy importante comenzar a pensar positivamente. Listo, me está atormentando algo, estoy pensando negativamente, me está doliendo en el alma lo que me está sucediendo, pero entonces cambiemos el chip y veámoslo de una parte positiva. Y como te decía, si no tienes solución, ¿para qué vas a desgastar esa energía en esa situación? Si no tienes solución, déjalo que pase, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. No puedes hacer absolutamente nada. Algunos consejos que te ayudarán a mantener una actitud positiva son aumentar tu amor propio. Sí, el autoestima es muy importante en nuestro diario vivir, es indispensable para poder mejorar como seres humanos. Rodearte de personas con actitud positiva también te va a ayudar. Si tú eres una persona muy negativa, oscura, que siempre estás en la negatividad y te rodeas con personas así, pues realmente te van a llevar al hueco, te van a hundir. Pero si tú estás con personas hermosas que siempre creen en ti, que te apoyan, que te dicen ve, tú puedes, sal adelante, esas son las personas con las cuales tú te tienes que rodear. Centrarte en todo lo que puedes controlar, ¿sí? Es decir, tienes un problema, busca la solución más objetiva y que no haga daño absolutamente a nadie, ¿cierto? Pero si no tienes solución, pues ¿qué puedes hacer? Dejarlo pasar, no puedes controlar. Permítete perder, ¿sí? No todas las ocasiones vamos a ganar, también debemos aprender a perder, porque al perder algo, nos va a enseñar a tener mayor experiencia, mayor conocimiento y a absorber nuevas situaciones que de pronto sin haber vivido la experiencia no lo hubiéramos podido vivir. Otra cosa muy importante u otro consejo muy importante para que tengas una actitud positiva es distanciarte de esas opiniones negativas. Siempre hay en la familia o en las amistades personas que te dañan, que solamente tienen palabras oscuras y tristes para decirte, y eso casi que inconscientemente se va sumando a tu cerebro y no te deja ser feliz. Por eso la invitación que yo te hago es que déjalos a un lado. Si ya es una familia muy cercana, pues trata de comprenderlos y tratar de hacer oídos sordos cuando dicen esas palabras tan tristes, que en vez de construirte lo que hacen es destruirte. Identificar las cosas buenas que tienes en tu vida, si no todo es malo. Si tienes salud, date por bendecido o bendecida, porque la salud, muchas personas en este momento están en hospitales desde niños hasta las personas más adultas, con enfermedades que les generan mucho dolor, que no los dejan ni pensar del dolor. Entonces tenemos que ser agradecidos primero porque tenemos salud. Segundo, porque todos nuestros órganos, ¿cierto?, están bien, porque podemos ver, podemos respirar, podemos degustar, podemos sentir. Entonces es muy importante, realmente importante, sentirnos agradecidos por esos pequeños detalles que nos da la vida. Y la vida está llena de detalles, ¿sí? Es muy importante. Y orientar nuestros pensamientos a objetivos concretos, ¿sí? Lo que les decía, siempre nos sentimos frustrados porque no alcanzamos las cosas, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzarlas? Recuerda que todo depende de ti, no depende de nadie. Si tú no mueves tus manos, si tú no cambias ese chip, no vas a poder alcanzar lo que tú te mereces, porque tú te lo mereces. Todo lo que tú piensas y sueñas te lo mereces y lo vas a cumplir. En definitiva, tener una actitud positiva es importante para no ponernos trabas en nuestro camino, para quitarnos esa desesperanza, para que no nos atrapen los malos pensamientos o nos genere sesgos negativos, ¿sí? Por ello hay que trabajarlos en el día a día, teniendo objetivos claros y realistas, elegir entornos sociales que nos ayuden, que nos motiven a superarnos cada día. Eso es la conclusión que te quiero dejar el día de hoy. Tener una actitud positiva, ser agradecido o agradecida con lo que hoy tienes, porque tú estás mirando siempre para adelante, estás mirando lo que tienes de adelante, pero no estás viendo lo que tú tienes en este momento, y la persona de atrás está viendo lo que tú tienes, y así es una cadena constante de que siempre estamos viendo el de adelante y no estamos viendo y aprovechando y disfrutando nuestro momento. Pues bien, espero que te haya gustado mucho este mensaje del día de hoy. Espero que me ayudes a compartir este video, este audio con las personas que tú creas necesarias que necesitan escuchar este mensaje.
A veces en la vida no hay que regalar cosas materiales, hay que regalar palabras bonitas, abrazos, escuchar. De esas tres formas podemos cambiar el mundo poco a poco y vivir en un entorno social mucho más ameno, mucho más agradable. Recuerda que me encuentras en todas mis redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, como Maide León Consultora.